Bien, mis hermanos, vamos a empezar en esta noche y antes de comenzar vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar acá, un grupo de tus hijos reunidos, Señor, con el firme propósito de poder ser edificados, Señor, en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu doctrina, Señor, y en el conocimiento de tu palabra, Padre. Por favor, te pedimos, Señor, que puedas guardar a los que aún vienen en camino. Gracias, Señor, por todos ellos, porque tu palabra dice, Señor, que nadie puede venir a ti si tú no lo traes, Señor. Y sabemos que todos aquellos que vendrán y estarán con nosotros son los que tú has determinado, Señor, que estén acá. Y te damos gracias por eso, Señor. Para los que estamos de manera presencial, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder eh, enfocar nuestra atención en esta noche, en estos temas que son profundamente importantes. Asimismo, te pido por los hermanos que nos están viendo y escuchando a la distancia, Señor. Tú sabes las diferentes razones por las cuales no han podido estar acá el día de hoy. Te pedimos, Señor, que los bendigas y que les permita, Señor, prontamente poder estar aquí con nosotros. Gracias, Padre, te damos porque el poder congregarnos, Señor, aún entre semana, es un privilegio de muy poco, Señor, que tú tienes a bien regalarnos, Señor, sabiendo que hay otras partes en el mundo, Señor, donde la iglesia es perseguida, no hay libertad, Señor, para congregarse, no hay libertad, Señor, de culto ni de expresión, y tienen que hacerlo de una manera clandestina, Señor, de una manera a escondidas, Padre. Y te damos gracias porque en nuestro país tú nos has dado la libertad para poder disfrutar, Señor, de esta gran bendición. Permítenos como iglesia poder aprovechar y poder dedicarla, Señor, a la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, este tema del capítulo 24 de la confesión es muy importante porque nos ayuda a nosotros a poder tener una perspectiva bíblica acerca de lo que es la autoridad civil. Eh, Esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día, a causa de la corrupción que nosotros vemos en todas las plataformas políticas, hay una percepción de que la política es mala y sabemos por la experiencia que nosotros hemos tenido de que nada bueno quizás sale de ahí, pero eso lleva a las personas a pensar que toda la política es mala y que los cristianos deberían de estar al margen de ella para eh, guardarse de toda esa corrupción. Y si nosotros nos vamos atrás en la historia, nosotros vamos a ver que no siempre fue así, que los puritanos y también los reformadores tenían una perspectiva diferente de la política, quizás muy diferente a la que muchos hoy en día eh, están acostumbrados o tienen la percepción dentro de las iglesias. Entonces, entender este tema es muy importante porque nos va a ayudar a nosotros a tener una perspectiva correcta y más que todo una perspectiva bíblica acerca de las autoridades civiles, es decir, acerca de nuestros gobernantes y acerca de nuestra participación como cristianos y como iglesia en la política. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, estudiar estos temas, ¿verdad? Muchas iglesias y muchos pastores no enseñan esto y inmediatamente censuran cualquier actividad política y censuran cualquier tipo de situación que tenga que ver con política, no dándose cuenta
que hay directrices muy específicas en la Biblia que nos hablan a nosotros acerca de cómo tocar estos temas. Para los hermanos que están conectados, quisiera saber si me pueden decir ahí si escuchan bien, para saber que estamos ¿Se bien con escucha al eso. 100, pastor? ¿Se escucha al 100? Todo bien. Entonces, mis hermanos, a la luz de esta breve introducción, vamos a ver este capítulo 24 de la confesión, que está dividido en 3 partes. Y cada una de estas partes es un párrafo. En el primer párrafo, nosotros vamos a ver la ordenación divina del oficio de las autoridades civiles. ¿Quién establece las autoridades? ¿Son las autoridades establecidas realmente por nuestros votos, por nuestras decisiones en las urnas, o hay algún designio divino que establece a nuestras autoridades? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, en este primer pasaje, o en este primer párrafo, vamos a ver la posición ordenada, el propósito ordenado y el poder ordenado. Luego, en el segundo párrafo, vamos a ver la participación de los cristianos en el oficio de la autoridad civil. ¿Cuál es el papel que nosotros como cristianos, nos dice la Biblia, que tenemos que ejecutar? Vamos a contestar esa pregunta, si deberían realmente los cristianos participar en política o no, y cómo deberíamos participar, ¿verdad? Y entonces en el marco de este segundo párrafo, vamos a ver la conveniencia ética, el interés especial y una prerrogativa peculiar. Es decir, un asunto muy peculiar que se trata aquí en este pasaje. Ya verán ustedes de qué se trata. Y finalmente, vamos a ver la sujeción del creyente al oficio de la autoridad civil. ¿Verdad? Y vamos a ver cuál es nuestro deber y obediencia a las autoridades civiles, y el deber de la oración para las autoridades civiles, contestando la pregunta de que si debemos nosotros sujetarnos a un gobierno corrupto, deberíamos orar por un gobierno corrupto. Y por supuesto, todo esto encontrando respuestas en la palabra del Señor. Así que antes de comenzar con el estudio de la confesión, vamos a ver el trasfondo histórico, porque recuerden que los editores de la confesión siempre redactaron todos estos párrafos con el propósito de combatir una situación histórica que se estaba dando en la iglesia. Y como nosotros sabemos, en la antigüedad, la Iglesia Católica estaba prácticamente casada con el gobierno, ¿verdad? Los papas incidían en los reinos en los principales reinos del antiguo mundo, porque ellos eran al final los que casaban a un rey con una reina, a un príncipe con una princesa. Entonces incidían mucho en las decisiones de las familias para solidificar reinos, para influir en las políticas exteriores de esos reinos, para incrementar la riqueza que esos reinos tributaban al Vaticano y todo lo demás. Entonces, la religión y la política en tiempos antiguos estuvieron sumamente ligados, sumamente vinculados, a un grado bastante nocivo para los cristianos, bastante nocivo para el cristianismo y para todas las personas que vivían subyugadas a esos reinos. Entonces vamos a ver que cuando viene la reforma, y la reforma trata de separar a la iglesia de el gobierno, ¿verdad? Diciendo que el gobierno no tiene autoridad sobre la iglesia, que la iglesia debería de ser autónoma. Esos son los temas que ellos están tratando de tocar. Y si recordamos nosotros la historia de los bautistas en particular, los bautistas se desvinculan de Roma, pero ahora, bajo la religión anglicana, quien gobierna o quien es la cabeza de la iglesia es el rey de Inglaterra. Entonces, nuevamente, hay una situación política que se está fraguando ahí en el entorno,
Y entonces ellos crean este artículo para poder orientar a los cristianos hacia tener una perspectiva bíblica de cómo deberíamos pensar, cuál es la función de la iglesia, cuál es la función del cristiano y cuál es el límite de la autoridad civil. Así que ese es el propósito que tiene la confesión para incluir un capítulo acerca del tema de las autoridades civiles. ¿Qué tiene que ver la política con Cristo? Muchas personas piensan de esta manera. No, la política es una cosa y el cristianismo es otra. No estén mezclando una ni la otra. Pero realmente este pensamiento es porque somos víctimas de un trasfondo religioso que se ha retraído de sus responsabilidades sociales por una idea errónea de la separación entre la iglesia y el Estado. ¿Por qué la iglesia y el Estado no pueden separarse? Porque el Estado no tiene un concepto verdadero de lo que es moralidad y nosotros lo vemos en la actualidad. El Estado queriendo dictar pautas morales o lineamientos morales, lo que nos dice entonces es que hay más de 2 tipos de género. Nos dice que la familia es lo que usted quiera que sea. 2 hombres se pueden casar, 2 mujeres se pueden casar, cualquier persona que se ame puede formar una familia. Entonces eso es lo que pasa cuando el Estado quiere meterse y dictar lineamientos morales. No puede el Estado dictar lineamientos morales. ¿Por qué? Porque ningún Estado, ningún gobierno, ninguna institución humana es la base de la moralidad para sus ciudadanos. La base de la moralidad es Dios y su ley. Entonces, el deber de establecer los lineamientos morales en la tierra para las sociedades es de la iglesia. Por lo tanto, si bien es cierto, no es correcto que un pastor o que una iglesia esté influyendo en cosas que le competen netamente al Estado, la iglesia sí debería de incidir en cosas como, por ejemplo, la moralidad de una sociedad. Entonces, aunque tiene que estar separada de sus funciones, tiene que tener una injerencia directa en la sociedad y en los gobiernos, apuntándolos hacia la verdadera ley de Dios, que es la base de la verdadera moralidad. Entonces, no podemos separar a la iglesia hasta el punto en que la iglesia diga, no, yo no tengo nada que ver con el Estado. Porque entonces nosotros estaríamos cediendo un papel que es muy importante y que solo la iglesia puede cumplir, que es el papel de apuntar hacia la ley de Dios. Así que tener esa actitud, de decir, no, la iglesia solo nosotros aquí en las 4 paredes de la iglesia, tener esa actitud es una actitud incorrecta y es negar la soberanía de Dios sobre todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, la autoridad que rige un país es establecida por Dios. La manera en cómo la iglesia incide sobre asuntos sociales está dentro del alcance de Dios. Y decir, lo de la política es del mundo y es de Satanás y ellos miren a ver cómo se arreglan. Es decir, que ahí en eso Dios no se mete. Es decir, que Dios no tiene nada que ver ahí en política. Dios tiene que ver únicamente en las cosas que tienen que ver con la iglesia. Si nosotros pensamos de esa manera, nosotros estamos negando que la soberanía de Dios, o estamos estableciendo que la soberanía de Dios tiene alcance únicamente para las cosas que son espirituales, para las cosas que son de la iglesia. No de las cosas que pertenecen al gobierno y a la sociedad y al bienestar común. Entonces, no es una actitud correcta. Restringir el cristianismo a la esfera espiritual es en última instancia destruirlo. Porque metidos en la iglesia sin pensar que no tenemos injerencia sobre lo que hace el gobierno, es lo que va a llevar a que el gobierno destruya sistematizadamente a la iglesia y al cristianismo. Entonces, los cristianos tenemos que tener una voz acerca de las cosas que pasan en nuestra sociedad y tenemos que apuntar a la gente a actuar moralmente de acuerdo a la ley
del Señor, no de acuerdo a lo que el Estado nos dice que es moralidad. Así que hay dos extremos muy peligrosos que se dan en el trasfondo histórico de la confesión. Por un lado, el catolicismo romano, que lo que hacía era mezclarse, inmiscuirse en los asuntos más minuciosos del Estado, al grado de influir religiosamente incluso sobre los matrimonios, sobre las familias reales, para sacar riqueza. Ese es un extremo malo en el que la iglesia quiere gobernar y controlar todo lo que pasa en el Estado. Y por el otro lado, tenemos el extremo anabautista. Recuerden, cuando hablamos de los anabautistas, hablamos que de ahí proceden los Amish, los menonitas holandeses y todos ellos, ¿verdad? Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Los menonitas se retraen en sus campos de agricultura y no participan en absolutamente nada del mundo, porque ellos enseñan que la política y todo lo que tiene que ver con el mundo es malo y es del diablo. Entonces nosotros vamos a estar acá en nuestra propia comunidad haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y mientras tanto, allá que se pierdan. Pero de nuevo, esa es una manera de decir que Dios no es soberano y que Dios no incide sobre esas cosas. Entonces, esos dos extremos son los que la confesión trata de evitar y nos lleva por un lineamiento bíblico hacia cómo tenemos nosotros como creyentes que pensar acerca de la política y nuestra incursión en ella. Si nosotros vemos algunos ejemplos bíblicos, nos vamos a dar cuenta de que Dios siempre ha permitido que creyentes lleguen a puestos claves con el propósito de favorecer a su pueblo. Por ejemplo, un pasaje muy conocido es Esther 4:14. Si me ayudan a mí de ahí a leer. ¿Quién sabe? Le dice Mardoqueo, el tío a Esther, si para una ocasión como esta, es decir, para traer liberación a través de ti al pueblo, tú has llegado al reino para una hora como esta. Tú has llegado a ser reina para traer liberación al pueblo. Entonces, Dios está avalando que un creyente esté en una posición de eminencia y de autoridad con el propósito de llevar a cabo liberación para el pueblo. Tenemos también ejemplos como Primera de Reyes 4, del 1 al 7. Ludwig, si me ayuda a leer. Reinó pues el rey Salomón. Y estos fueron los jefes que tuvo: Arías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y... Ahías. No, es que... Y Ahías, hijo de Sisa, secretario de Safat, hijo de Ayud, canciller. Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Ayazar, mayordomo. Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces, Salomón estableció a sus gobernadores. Sus gobernadores tenían una función específica de mantener a la familia real con víveres, con cosas para su sustento y todo lo demás. Entonces vemos que las funciones políticas estaban atadas a la vida de Israel como nación. Así que similarmente podemos ver ejemplos en Daniel, por ejemplo, que era funcionario de el gobierno o funcionario del emperador de Babilonia en aquel entonces y muchos otros que vamos a ver más adelante. Así que vamos a hablar de la postura reformada porque la postura que nosotros tenemos ahora con respecto a la política, que es la postura de muchas iglesias, que la política es corrupta, que los cristianos no tenemos que ver nada en esa situación,
nos vamos a dar cuenta nosotros que si retrocedemos en la historia, no era de esta manera en que pensaban los reformadores, de que lo que ha afectado nuestra perspectiva acerca de la política ha sido la perspectiva religiosa, la perspectiva anabautista y también mal influidos por la Iglesia Católica, nos ha llevado a crear esa separación malsana entre la Iglesia y el Estado. Entonces, la postura reformada, dice A. Hodge, algunos suponen que el derecho a la autoridad del gobierno humano tiene su mayor fundamento en la voluntad de la mayoría, en el consentimiento de los gobernados, o algún tipo de pacto social imaginario hecho por los primeros padres de la raza ya en el principio de la vida social. Sin embargo, es evidente que la ley divina es el origen de todo gobierno y la obligación de obedecer esa voluntad que pesa sobre todos los agentes morales, la última base de toda obligación de obediencia al gobierno humano. ¿Qué significa eso? Que algunos suponen que la autoridad que tienen los gobiernos se debe a un pacto social que hicieron los padres fundadores de una nación. Por ejemplo, los padres fundadores de Honduras hicieron un pacto entre los gobernantes y los gobernados para decir, nosotros reconocemos a estos gobernantes y entonces estos gobernantes prometen que van a gobernar para el bien de nosotros. Y el acuerdo entre los gobernantes y los gobernados es lo que lleva a una armonía de gobierno, a que exista una autoridad, a que exista gobierno. Entonces, la gente que promueve la política dice ese contrato social o ese pacto social entre los gobernantes y los gobernados es lo que da autoridad y forma a un gobierno. Sí, en otras palabras, ese pacto social o ese contrato social es la constitución de un país, ¿verdad? En donde el pueblo, representado por los líderes, se reúne y establece que el gobierno de Honduras va a ser representativo, elegido por esto y el otro. Entonces, si no hubiera esa constitución, ningún hombre reconocería gobierno. Pero el asunto es que estas leyes políticas que definen lo que es gobierno comenzaron a existir por allá de 1605 con un filósofo llamado John Locke. Seguramente a ustedes les enseñaron de eso en la escuela o en la universidad. Entonces John Locke fue el que presentó las primeras teorías políticas de gobierno. Pero desde mucho antes, en el Génesis, nosotros vemos que el Señor exige rendición de la administración de los hijos, de la tierra, de la creación a los hombres. Entonces, nosotros no reconocemos un gobierno solamente porque la Constitución lo dice. La Constitución le da un carácter legal, pero la base de la autoridad y la razón por la que nosotros reconocemos a nuestros gobernantes es porque Dios nos ha dado gobernantes. Es porque Dios ha permitido que nuestro país sea gobernado por estos hombres. Entonces lo que dice Hodge acá es que la base final de la autoridad de un gobierno no es la Constitución, sino que es Dios mismo. Entonces nosotros reconocemos a esos gobernantes y nos involucramos en las acciones y decisiones del gobierno porque son comandadas o son establecidas por Dios mismo. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice Hodge. Nosotros obedecemos porque Dios quiere, no porque voluntariamente nos hayamos comprometido con ciertos hombres a quienes hayamos dado autoridad. Es decir, no porque la Constitución lo dice, sino que porque nosotros reconocemos que las autoridades que están sobre nosotros han sido puestas por Dios porque así lo enseña la Biblia. ¿Sí? La teoría del contrato social de John Locke en cuanto al gobierno que se nos enseñó en la escuela es errada, en el sentido de que para nosotros hay una autoridad mayor que una constitución. Y la Biblia no enseña esta teoría del contrato social. En ningún lado nosotros vemos que se habla acerca de un pacto social o de un contrato social entre los hombres para reconocer una autoridad.
Simple y sencillamente, esa autoridad era puesta por Dios y los hombres reconocían que la autoridad era efectivamente puesta por Dios. Y esto es lo que nos dice a nosotros Romanos 13, del 1 al 2. No hay autoridad si no es puesta por Dios. Entonces, hablando de los emperadores romanos que eran tiranos, que eran déspotas y que eran malvados y despiadados, ellos eran autoridades que estaban divinamente ordenadas, aun cuando no derivaban su autoridad del consentimiento de los gobernados. ¿Sí? Si nosotros estudiamos la historia del gobierno romano, nosotros nos vamos a dar cuenta que esos emperadores, esos césares, llegaron al poder porque el Senado les dio poderes que para defender al pueblo en contra de ataques en común, ellos tenían la autoridad superior sobre cualquier otro órgano del Estado. Y entonces cuando le dieron el poder absoluto a los césares lo que hicieron fue esclavizar al pueblo y erigirse como emperadores y someter a la gente bajo esa voluntad tiránica, malvada y despiadada. Y a pesar de que eran déspotas y todo eso malo, fueron autoridades que fueron establecidas por Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no quiere que esos hombres gobiernen de esa manera, Dios no los hubiera dejado. Pero vemos que en el plan de Dios, aún estos gobernantes tiranos tienen una función que cumplir para que los planes de Dios se lleven a cabo. Es a causa de la persecución de estos emperadores que los cristianos son forzados a salir de Jerusalén y a cumplir con la gran comisión. Si no hubieran tenido persecución, ellos se hubieran quedado en Jerusalén. Pero el Señor, ¿qué les había dicho? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Ellos estaban bien cómodos en Jerusalén, pero llegó la persecución a Jerusalén y tuvieron que irse a Judea. Llegó la persecución a Judea, tuvieron que irse a Samaria. Llegó la persecución de Samaria y tuvieron que esparcirse por todo Asia Menor. Entonces, en cierta manera, estas autoridades estaban ahí puestas por Dios para llevar a cabo un propósito que se cumpliría en la iglesia. Era el plan de Dios para su pueblo. Así que su autoridad, aunque no se deriva del contrato social, podemos decir es puesta por Dios. La teoría que dice que obedecemos a nuestras autoridades porque en última instancia ellos nos obedecen a nosotros, no es bíblica. Esto lo que significa, tal vez ustedes lo han oído en los discursos políticos, donde se dice el pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda y lo que el pueblo decide en las urnas, esa es la voluntad sagrada de autodeterminación de los pueblos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El único soberano es Dios. Él está en su trono y él hace lo que él quiere. Así que algunos ejemplos históricos de esto. Tenemos, por ejemplo, a Juan Calvino, el gran reformador de Ginebra. Miren cómo era la perspectiva política de Juan Calvino, que él era francés y huyó de Francia porque Francia era un país católico. Entonces, a causa de sus convicciones, huyó a Ginebra, en Suiza, donde encontró, ¿cómo se dice? Asilo, donde encontró asilo. Entonces, la influencia en la reforma de Juan Calvino era tal que él, junto con hombres como Teodoro de Beza, como Ulrico Zwinglio, lograron reformar todo el país al grado de tener una teonomía funcional en aquella época. Ginebra era un ejemplo de nación para todo el mundo, en donde la ley de Dios era la que mandaba sobre asuntos de la vida cotidiana. Juan Calvino era un pastor. Él predicaba en el día del Señor en su iglesia. Durante la semana enseñaba en la Universidad de Ginebra y también atendía a asuntos de interés del Estado. Entonces, podemos ver de la vida de Juan Calvino
que la perspectiva política, la perspectiva de los magistrados civiles no era ajena a la vida cristiana, a la vida de la iglesia. Había una incursión ahí. También tenemos el caso de Abraham Kuyper, porque la gente puede decir, no, pero es que eso fue allá en el siglo XV, XVI. Pero Abraham Kuyper es de por ahí de los 1900, cuando empieza... perdón. Kuyper es de los 1900. Y Kuyper fue un teólogo neocalvinista y también fue primer ministro de Holanda. Fue el fundador de la Iglesia Reformada de Holanda en 1905. Entonces, tan lejano como el siglo XIX, ya teníamos nosotros, o se mantuvo esa perspectiva reformada de que la Iglesia debía tener injerencia sobre el Estado en asuntos que apuntan hacia la ley moral de Dios. Entonces, no estaba separada una de la otra. Tenía una influencia, tenía una injerencia importante. Así que miremos en primera instancia el párrafo 1, que nos habla acerca de la ordenación divina del oficio de las autoridades civiles. Si me ayuda el hermano Noé ahí a leer. Número 1. Dios, el supremo Señor y el Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para estarles sujetas y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los malos. Amén. Entonces vamos a ver aquí en este párrafo 3 partes. La primera es la posición ordenada de las autoridades civiles. La segunda es su propósito ordenado. Y el tercero, su poder ordenado. Miremos primeramente su posición ordenada. ¿Qué nos dice la confesión en el primer numeral? Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido las autoridades civiles. Dios ha instituido las autoridades civiles. Eso es lo primero que debemos saber nosotros y es lo primero que tenemos que tener bien claros. Que Dios es el que pone las autoridades. ¿Por qué? Porque solo Dios es el soberano. El pueblo no es el soberano. Entonces, no hay autoridad si no es puesta por Dios. ¿Qué nos dice Romanos 13:1? Aline. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Aun cuando sean déspotas y tiranos como los emperadores romanos, aun cuando sean narcos, aun cuando sean asesinos, aun cuando sean dictadores, Dios los ha puesto ahí. La Biblia dice que sí. Juan Calvino decía, cuando Dios quiere juzgar a una nación, le da gobernantes malvados. Dios trae su juicio a través de gobernantes malvados. Y en la historia de la iglesia vemos que eso es muy cierto. Génesis 9:5. Hermana Carlota, si me ayuda a leer ahí. Porque ciertamente demandaré la sangre de nuestra mujer de mano del varón, su hermano demandaré la vida de. Entonces, tan atrás como Génesis, nosotros vemos que hay una demanda de Dios por la administración de los recursos que Dios le ha dado al hombre. Entonces, vemos claramente que aún en el Génesis, ese gobierno o ese reconocimiento de autoridad había sido dado por Dios para ciertos hombres para que controlaran y para que administraran los recursos que Dios les había dado. Entonces no obedece a la teoría del pacto social. Salmo 82:1. Si me ayuda la hermana Laura. Aquí es divertido porque hay muchas iglesias que haciendo uso de su imaginación dicen que es que Dios en el cielo tenía un congreso con quien legislaba y con quien consultaba todas sus decisiones.
¿verdad? Entonces este congreso se llamaba el Bene Elohim, o los hijos de Dios, que son estos dioses que menciona acá. Entonces Dios tenía que pedirle permiso a ese congreso para poder hacer o tomar las decisiones pertinentes a su creación. Y realmente esa es una idea, sí, es una idea muy retorcida acerca de la verdad de Dios, porque cuando nosotros leemos la Biblia, nos dice la Biblia, ¿quién le dio consejo a Dios? ¿Verdad? Dios está en su trono, Él hace lo que Él quiere. Si Él tuviera que consensuar todas las decisiones con un congreso, significaría que Dios no es soberano. Entonces, Dios es soberano, Dios no necesita preguntarle a nadie. Y entonces, ¿cómo explica el Salmo 82? Que en contexto, este Salmo 82 está hablando que estos dioses son los hombres, son los gobernantes. Y hay un texto ahí que dice, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. Entonces, esa palabra dioses significa que ellos tienen un rango elevado entre los demás humanos. Por consiguiente, es una alegoría, sería, ¿verdad? Una figura retórica que hace referencia a gobernadores, a principales, a hombres que están en eminencia. Entonces, aún desde tiempo de David, nosotros vemos que había un gobierno organizado que gobernaba sobre la creación. Entonces, Y eso lo usa. ajá. Correcto, en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, hay estructuras de gobierno aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque cualquiera pudiera decir, no, es que son reconocidas hasta que estaba la República Romana y son reconocidas en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, esto y el otro. No, pero aún en el Antiguo Testamento vemos que ya habían gobiernos organizados y los que habían ahí estaban puestos por Dios. Daniel 2:21. Daniel 2:21, si me ayuda, Pam. Quita reyes y pone reyes. Desde Daniel se establece que Dios es soberano y tiene la autoridad para levantar o para quitar gobernantes. Así que no hay autoridad en un gobierno si no ha sido puesta por Dios. Así que nosotros podemos ir a votar y se puede respetar la voluntad de un pueblo en las urnas, pero al final todo lo que sucede, tanto los gobernantes buenos como los gobernantes malos, están puestos ahí única y exclusivamente por la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito para que Dios permita que una persona llegue a un cargo público? Dice la confesión, para estarle sujetas y gobernar al pueblo, para estarle sujetos y gobernar al pueblo, para la gloria de Dios y el bien público. No hay autoridad puesta si no es por Dios y están ahí para estarle sujetas y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Si alguien me ayuda ahí con el Zoom, no sé qué pasó. Que estamos bien al 100. Sí, tal vez si los hermanos confirman que está bien la... Tal vez si los hermanos confirman que está bien la cuestión. Entonces, ¿cuál es el propósito para el cual los gobernantes son establecidos? Sí, si está bien, entonces no. Ahí dejémosla y al final lo quitamos. ¿Para qué son establecidos los gobernantes? Para que el pueblo esté sujeto a ellos y para que ellos puedan gobernar al pueblo para la gloria de Dios y para el bien común.
¿Ah? La pantalla. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces los gobernantes son elegidos para que puedan gobernar para la gloria de Dios y para el bien común. Ah, no, pero es que los gobernantes de acá no hacen eso. ¿O acaso doña Xiomara gobierna para la gloria de Dios y para el bien común? Que ellos se han olvidado de eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el propósito por el que Dios les permitió gobernar y estar en esos lugares de eminencia es para la gloria de Dios y para el bien común. Y al final, ellos actúen bien o actúen mal, lo que ellos están haciendo es la voluntad de Dios. Entonces Dios va a ser glorificado tanto con la destrucción de ellos como con el bien de un país. Pero que se va a llevar a cabo la gloria de Dios, se va a llevar a cabo. Y el bien público, esa es otra razón por la que ellos están ahí. Leamos Romanos 13, del 3 al 4a. Mauricio, si me ayudas ahí a leer. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Hazlo bueno, tendrá la base, que es el servidor de Dios. Las autoridades entonces son servidores de Dios para su bien. Aun cuando sean autoridades ateas, aun cuando sean autoridades comunistas, Dios los ha puesto ahí y los ha puesto ahí con un fin, para castigar al malvado y para lograr el bien de todos los hombres. Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Emanuel, lea Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Por causa de actual constitución humana, ya sea rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que se bien. Bien, gracias, Emanuel. Vamos a ver. Sí, Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, porque son enviados por él. ¿Para qué? Para castigar a los malhechores y para la alabanza de los que hacen el bien, para proteger a los buenos. Entonces, la Biblia reconoce que necesitamos gobernantes, necesitamos autoridades. ¿Por qué? Porque se necesita castigar a los malvados y defender a los buenos. Entonces, ese es el propósito por el cual Dios establece gobernantes. Y el Señor Jesús avala esto cuando dice en Mateo 22, 21. Nicolás. Al César lo que es del César, dice el Señor, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el Señor reconoce que César tiene una autoridad y que nosotros, independientemente de que seamos creyentes o no, tenemos que dar al César lo que es del César. ¿Por qué? Porque la perspectiva del Señor acerca del gobierno es que ese gobernante, fuera bueno o malo, fue puesto ahí por Dios, para la gloria de Dios y para el bien de los hombres y para el castigo de los malhechores. Por tanto, nuestro deber como ciudadanos de un país es darle al César lo que es del César. Y esas son, mis hermanos, palabras del Señor. Su poder ordenado, dice la confesión, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los malhechores. Dios le ha dado a las autoridades el poder de la espada. Y aquí es, hermanos, donde vemos estos poderes delegados por Dios. ¿Por qué razón? Porque a la iglesia le dio un poder. ¿Cuál es el poder que tiene la iglesia? Las llaves del reino, ¿verdad? Pero al gobierno le dio otro poder también. El poder de la espada.
¿Y para qué es el poder de la espada? Para la justicia, para el castigo de los que hacen lo malo y para la defensa y el ánimo de los que hacen el bien. Muy bonitas palabras de la confesión, pero ¿qué dice la Biblia? Miremos lo que dice la Biblia. Aquí sí, el verso, la segunda parte del verso 4 de Romanos 13. Si me ayuda, vamos a ver, ¿quién no ha leído? ¿Ah? ¿Usted ya leyó? Namidia, otra vez. Comenzamos. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, pecador para castigar al que hace. Sí. Si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, mis hermanos, los gobiernos y las autoridades tienen el poder dado por Dios para castigar de muerte a los que hacen lo malo. Entonces, ¿apoya la Biblia la pena de muerte? Sí, el Señor le ha dado el poder de la espada a las autoridades. Si alguien hace lo malo, pues por las leyes de los hombres, si las leyes de los hombres establecen que un delito es meritorio de muerte, entonces Dios le ha dado ese poder a las autoridades. Dios le ha dado ese poder al gobierno para el castigo de los malos y para defensa de los buenos. Entonces, un policía que se encuentra en la calle y lo tienen a usted como rehén en la casa a punta de pistola, pero los policías son cristianos, no pueden accionar sus armas, no pueden matar a los bandidos que se meten a hacer el mal. Y si uno mata a alguien, Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. Pero siendo autoridad, ellos tienen el poder de Dios para poder ejecutar ese castigo, para poder usar la espada, ¿verdad? Y eso es un poder dado por Dios que lo vemos en la Biblia. Primera de Pedro 2:14. Mauro. Y a los gobernadores, los malhechores y alabanza de lo que hacen. Nuevamente, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hechos de los Apóstoles 25, del 10 al 11. Aquí vamos a ver la perspectiva que tenía Pablo acerca de la autoridad de Dios, acerca del poder de Dios dada a las autoridades. Ludwig. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, ¿sabes? Bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Aquí vemos en estas palabras de Pablo la perspectiva que Pablo tenía acerca de este poder de la espada. Él decía, si yo he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado al gobierno el poder de la espada. Pero él dice, soy inocente, no he hecho ningún agravio ni a ti ni al pueblo. Entonces apelo a la bondad de César. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las leyes establecen cuáles son las circunstancias bajo las cuales un hombre debe morir. Y cuáles son las circunstancias bajo las cuales el Estado debe aplicar esa pena de muerte. Entonces, en los ojos de Pablo, en la mente de Pablo, Pablo está reconociendo eso, que el Estado tiene el poder para ejecutar la espada, para ejecutar la pena de muerte. ¿Verdad? Esto bajo las leyes y los criterios humanos. Ahora, ¿qué pasa con el sexto mandamiento? ¿Cuál es el sexto mandamiento? Ah, se lo sabe. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el sexto mandamiento? No matarás. No matarás. pero hacen que fríe. Exacto. Es que hay que entender a qué se refiere con no matarás, ¿verdad? Y tenemos que entender que la Biblia distingue entre la vocación personal y los deberes de los individuos. Es decir, la vocación pública y el deber
de las autoridades. El deber personal, ¿qué es? Es ese deber de los individuos de no tomarse venganza por su cuenta. ¿Verdad? Yo no puedo matar a alguien. ¿Por qué? Porque el Señor no me ha dado a mí el poder de la espada. El Señor se la ha dado al gobierno. Entonces, dentro de mi deber personal, yo no puedo ejecutar el poder de la espada. Ahora, el deber de las autoridades es ese deber solemne y público de ejercer la venganza de Dios contra los malhechores civiles, ¿verdad? Las autoridades o el gobierno puede y debe hacerlo en el caso que sea preservar la vida. Caso mencionado. Italiano. Ajá, sí, allá en Choluteca, ¿verdad? Se tomó venganza, sí. Y eso trajo otras consecuencias que buscaban la muerte del italiano, debían de ir presos. Es correcto, es correcto. Es un error que una persona particular se tome venganza, pero sí es correcto que una autoridad pública castigue de esta manera. Cuando, por ejemplo, leemos en Mateo 5, del 37 al 48, que habla acerca del amor hacia los enemigos, ¿verdad? Si alguien te pega una bofetada, ponle la otra mejilla. Si te pide que la capa, dale todo, ¿verdad? Eso habla acerca de el deber personal, no del deber civil, ¿verdad? Porque si está en una refriega con una banda delictiva y un policía es cristiano, no le voy a disparar de vuelta porque el Señor dice que tengo que poner la otra mejilla. No, o sea, eso es en cuanto a tu deber personal, pero como autoridad, como policía, como defensor de los buenos, tienes que ejecutarlo, ¿verdad? Ese es tu deber. Ahora, en cuanto al mandamiento, lo que se refiere ahí es asesinarás. Lo que el Señor está diciendo es no asesinarás, ¿verdad? En los casos que tienen que ver con la defensa de la vida, la defensa de nuestros seres queridos, la defensa de nuestra propiedad, creo que las reglas son diferentes, ¿verdad? Es lo que deberíamos de tomar en cuenta ahí es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos nuestra vida, entonces vamos a defender también la vida de nuestro prójimo. Vamos a ver de dónde proviene esa idea errada de pacifismo, de que no debemos matar y por el contrario debemos dejar que nos maten, ¿verdad? Porque nosotros somos cristianos y somos más espirituales. Y no es eso lo que nos dice la Biblia. Claro, hablando del caso, soy ladrón en medio de la noche. Nada, Es correcto. Es correcto defenderse. Es correcto defender a sus hijos. Que es la bendición que el Señor le ha dado. ¿Verdad? Y el Señor nos manda a amar nuestra vida y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. No defenderlos y no hacer nada es de valorar nuestra vida y de valorar la vida de nuestros seres queridos también. Entonces, y eso la ley lo avala. es correcto. Correcto. Entonces, de esto, hermanos, sacamos dos conclusiones, una lección ética y una lección histórica. La lección ética es que nuestro deber ante Dios depende grandemente de nuestra vocación o llamamiento. Hay personas que tienen la vocación para servir como policía o para servir como soldado y ellos tienen un deber solemne delante de Dios para ejecutar el poder de la espada, ¿verdad? Pero nosotros a título personal no debemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese llamamiento. Nosotros no tenemos esa vocación. Podría ser erróneo, en algunos casos lo sería, que tú hicieras lo que otros deben hacer. ¿Por qué? Porque su llamamiento de vida es diferente. Por ejemplo, es ciertamente correcto que yo en ciertas ocasiones castigue a mis hijos, pero no sería correcto que alguien más los disciplinara sin mi consentimiento. ¿Por qué? Porque la otra persona no tiene un llamamiento divino
para ser padre de mi hijo. Ese es mi llamamiento. Y dicho sea de paso, la familia es la otra poseedora del poder de Dios para poder gobernar a esa familia, ¿verdad? Entonces, cada quien debe ejecutar su poder de acuerdo a su vocación y a su llamado. El concepto de vocación es una parte clave de la ética bíblica, descubierta y resaltada por la Reforma, ¿verdad? Si bien es cierto, la Reforma trata de vincular a la iglesia del Estado, al mismo tiempo trata de conducir a las personas por un camino correcto o a tener una perspectiva bíblica correcta acerca de la autoridad y del gobierno. Y definitivamente, hermanos, hay personas con vocación política. Hay personas con vocación política. Hay personas que tienen el llamado de Dios para estar en puestos públicos, para ocupar cargos públicos. Entonces, el que nosotros no lo tengamos y que Dios no nos haya llamado a nosotros a ejercer un llamamiento de esos, no debe llevarnos a pensar de que esa persona está en pecado o está en contra de los principios bíblicos solo porque ocupa un cargo político. Deberíamos más bien pensar si no es como el caso de Esther, en Esther 4:14. ¿Quién sabe si para una hora como esta no ha llegado al reino? ¿Verdad? Pero vamos a ver las circunstancias que rodean ese tipo de función. La lección histórica, hermanos, es que nuestros antepasados bautistas no eran anabautistas, no eran amish, no eran menonitas, ¿verdad? Pacifistas extremos y completamente marginados de los gobiernos y de las sociedades. Ellos tenían una participación activa de la iglesia en la sociedad y en el gobierno. Nunca la perspectiva de los bautistas, hermanos, fue separarse de la iglesia y separarse del gobierno. Siempre estaban, y la prueba más fehaciente de eso es este capítulo de la confesión, que nos dice a nosotros cómo debemos pensar acerca de las autoridades civiles. Fueron los anabautistas los que enseñaron que los cristianos no podían ocupar el oficio de autoridad civil sin pecado. ¿Por qué? Porque ellos querían retraerse a sus campos y estar ahí felices sin que nadie los molestara. Querían vivir un cristianismo egoísta y entonces lo que facultaba esa idea y esa filosofía era decir, el mundo es malo, el gobierno es malo, todo lo que está afuera es de Satanás. Nosotros aquí en este campo estamos en la Nueva Jerusalén, acá todos somos santos, ¿verdad? Este es territorio de Jehová. Y eso fue promovido por los anabautistas. Fueron ellos quienes enseñaron que el oficio político era del diablo. Imagínense si fuera así, Juan Calvino nunca hubiera hecho todo lo que hizo en el estado de Ginebra. En el estado de Suiza, perdón. Es evidente que nuestros antepasados bautistas rechazaron completamente el concepto del gobierno que tenían los menonitas, ¿verdad? Y el pacifismo resultante que eso implicaba. Se distanciaron públicamente de esa posición anabautista por medio de la confesión de fe. De hecho, la primera confesión de fe de Londres de 1644, si ustedes la leen, dice, los pastores de varias congregaciones de Londres, erróneamente llamados anabautistas, nos reunimos para crear nuestra primera confesión. ¿Por qué? Porque ellos querían distanciarse lo más posible de todos los conceptos errados que tenían los anabautistas. La corriente principal de los bautistas en América desciende de los puritanos, que llegaron a tener convicciones bautistas, no anabautistas. La Constitución de los Estados Unidos fue establecida bajo la perspectiva de estos puritanos ingleses. Y ellos defienden el derecho de la vida, defienden el derecho de las personas para portar armas y defenderse. Y de hecho, esta cuarta enmienda que le da a las personas el derecho de tener armas y defenderse ha sido una gran controversia en el país. ¿Verdad? ¿Y de dónde viene todo eso? De toda esta perspectiva de que el cristiano tiene una participación activa en la sociedad, en el gobierno, y que si puede influir positivamente para crear resultados que favorecen al pueblo de Dios, debería de hacerlo.
debería de serlo. Obviamente, vamos a ver más adelante, guardándose de toda la corrupción que eso implica. La mayoría de los modernos bautistas son históricamente calvinistas y puritanos en su origen, no anabautistas ni arminianos. Se nos acabó el tiempo. ¿Seguimos o paramos? ¿Ah? No, es que todavía falta bastante. ¿Ah? Sí, en la próxima, mis hermanos, vamos a ver la participación del cristiano en el oficio de la autoridad civil. ¿Puede un cristiano participar en la política? Por hoy aprendimos entonces que no hay autoridad si no fue puesta por Dios. Número 1. Número 2, Dios es el único soberano, no el pueblo, y Él permite que los gobernantes lleguen a estos puestos de eminencia con el propósito de gobernar para la gloria de Él y castigar a los malos y defender a los buenos. Para estos efectos, Dios le ha dado a las autoridades el poder de la espada para defensa y ánimo de los buenos y para el castigo de los malhechores. Entonces, mis hermanos, vamos a quedarnos hasta ahí y vamos a terminar orando al Señor por este tiempo. Así que, Ludwig, si nos despides en oración, hermano. Amado, gracias porque nos has dado el privilegio de reunirnos una vez más, Señor, para tratar de aprender un poco más acerca de ti, acerca de tu palabra, acerca de la manera en que quieres que nos conduzcamos en la sociedad, Señor, en este lugar en el que nos has puesto, Dios. Ayúdanos, Dios mío, primeramente a que este conocimiento sea bueno, sea útil para nosotros, Señor, fructifique y que además sea puesto en práctica por nosotros, Señor. Permítenos ser personas que influencian para bien en nuestra sociedad, Señor, en la medida que nos sea posible. Personas que ayudan a conservar la moral que tú has enseñado a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser personas que marquen la moral que tú nos llamaste a difundir, Señor, al mismo tiempo que llevamos tu evangelio a cada esfera, Señor. Ayúdanos a cumplir también nuestras responsabilidades sociales, Señor, y civiles. Y ayúdanos a que en todo eso y en cada una de esas acciones te glorifiquemos. Llévanos con bien a cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor, y bendice también a los hermanos que nos han acompañado virtualmente. Te amamos, Señor. Amén. Amén.